¿Sabías que el número del demonio no es el 666? Posiblemente vamos a comprobar y vamos a hablar del número 999. Estamos muy cerquita del día 9 del 9 de 2025, que representa a un 999. Son números que aparecen cada 9 años y estamos muy cerquita de uno de ellos. Bueno, antiguamente definían el 666 como el número del demonio. Y hay que prestar atención porque en el mundo de la simbología las cosas algunas veces parecen al revés. Y esta es una de ellas. El 666 en realidad va a ser reflejado por el 999 como ángeles y demonios, de luz y sombra. Es eso que vamos a definir en este momento. Empecemos por dos figuras llamadas Deimos y Phobos, que dentro de la mitología griega son dos hermanos gemelos, hijos de Ares y Afrodita, feroces amantes del mundo de la mitología griega. Primero aparecía Phobos, que traía el terror y hacía con que las personas tuvieran pánico y hacían huidas, escapaban de la situación. Después venía Deimos, el otro hermano, que creaba una parálisis, principalmente en sus combatientes guerreros, cuando estaban ante una eminencia de la muerte o del dolor. Podemos hablar que el miedo utiliza esas dos etapas, huida y parálisis. Bueno, el concepto de Deimos varía conforme la tradición. En el cristianismo son seres que están ligados al mundo del mal. En el judaísmo son seres incompletos, caóticos. Mas dentro de la demonología cristiana tenemos la definición de dos figuras muy importantes, Lucifer y Beelzebú, que representan, son entidades que van a representar la tentación y los pecados capitales. Mas esas dos figuras son muy importantes dentro de esa temática del bien y del mal. Voy a hacer una observación. Es muy interesante dentro de la tradición cabalística que el bien y el mal son dos direcciones, como el norte-sur, este-oeste. Y ellos definen, los cabalistas, que nosotros vivimos bajo 10 direcciones. Y la primera y más importante es el bien y el mal. Bueno, Lucifer fue como si fuera un colaborador de lo divino que se prestó a venir a la tierra para ayudar al hombre a vivir la oscuridad, a cruzar la oscuridad y volver a lo luminoso, a lo divino. Esta es la definición de lo que sería el Deimos dentro del lenguaje simbólico más profundo. Vamos a hablar del bien y del mal, de ángeles y de demonios, de la luz y de la sombra. La tensión nos obliga a buscar la complementación. Es esa la definición que vamos a utilizar para poder usar el 666 y el 999. Pongamos eso en ejemplos prácticos. En la historia podemos definir como Juana de Arco, que fue una persona que tenía el talento de poder visualizar el futuro,
fue llevado a una hoguera, fue condenada y quemada viva. Tenemos a Galileo. En el mundo de la astronomía existen muchísimas confrontaciones y vamos a tener esa diferencia entre el centro de nuestro sistema solar en determinadas horas considerados como la Tierra. Sabemos que foram duas figuras que foram condenadas, foram consideradas demoníacas e depois de passado o tempo, agora podemos rescatá-las como duas pessoas que anunciavam a luz hacia a humanidade. Dentro da tecnologia das redes sociais, algumas vezes mostram informações, divulgam a todo o planeta, al mismo tiempo divulgan mentiras, sembran confrontaciones, odios, envidia y divisiones. También podemos hablar que en nuestro día a día, nuestra manera de poder ir decidiendo cómo mejor vivir, está lo solidario. Mas antes de ser solidario, es muy importante que uno tiene que aprender a ser egoísta, en el sentido de poder cuidar de sí mismo. Y después de aprender a cuidar de sí mismo, hay que integrar el otro, incluir el otro, para poder llegar a un proceso de solidaridad. Todas essas coisas estão dentro deste número 666 ou 999. Ahora hablemos de la numerología. La numerología va a clasificar cada planeta con un número, con una unidad. Y el número 9 tiene el privilegio de estar representado por dos planetas, Marte y Plutón. Marte es la acción, fuerza, es el impulso, es creatividad, también es agresividad, capaz de matar. Pensemos que eu falei antes que era muito bueno e importante aprender a ser egoísta, como é importante aprender a defender sua vida. Uma pessoa pode matar em defesa própria, e isto não é um crime. Al mesmo tempo, temos a Plutón, representante da morte, muerte como significado de destruição, daquilo que tem que transformar para volver a la luz. Todas essas situações estão presentes em nosso processo de viver o bem e o mal. O 666 está relacionado com Vênus. 6 é o número de Vênus e é o planeta do amor. O 999 está relacionado com Marte e Plutão. É o número da guerra, é o número de Marte, el guerreiro. Mas pensemos que Marte tem adentro Vênus e Vênus tem adentro Marte. Por lo tanto, é a integração desses dois números que vamos a ter que estar constantemente vivendo para poder sair dessa polarização do bem e do mal e ir haciendo uma oscilação para poder encontrar a complementação entre os dois. É importantíssimo que percebamos que hoje o número 999 é muito mais vinculado a los demos, a essa oscuridade, a esse Marte que tem que chegar a lo mais profundo das experiências para poder volver a sair, para poder viver, probando o bem e o mal. São as duas facetas da mesma moneda. Com o 666, podemos falar de relações amorosas que são possessivas e que são tóxicas. De la mesma maneira que podemos falar do 999, que os conflitos abrem portas para soluções, que os conflitos podem levar a vivências que transformam as pessoas e podem sair com muito mais luz. Las dos direcciones del 999
están representadas por dos sistemas muy interesantes. Las 9 musas, que son las representaciones de las artes y que nos muestran la inspiración a través de una película, a través de un libro, a través de una imagen. Además, tenemos los 9 infiernos. Dante Alighieri, en 1380, nos describe o que puede ser la parte negativa de la vibración de 9 planetas de nuestro sistema solar. Para que tengan una idea, la negligencia es el pecado de Neptuno. Y conforme van apareciendo la vibración de los planetas y se acercando hacia el Sol, van apareciendo cada vez más las situaciones negativas, las decisiones atroces que intentan probar para poder pasar por la oscuridad. Depresiones, yo diría promiscuidad, confrontaciones entre hermanos, puede existir atrocidades enormes entre este mundo que se llama el mundo de los infiernos. Es así que vivimos los seres humanos, es así que vivimos frente a nuestras experiencias de la vida. El 999 es el espejo donde nos encontramos con las musas, con los infiernos, con el amor de Venus y con la capacidad de guerra de Marte, con los ángeles y con los demonios. Dos caras de la misma moneda que nos impulsa a la transformación, al encuentro de la luz y de la sombra. Con este primer video abrimos lo que sería la trilogía. Va a existir un segundo video dentro de unos días donde estaremos hablando de Marte, de Plutón, de Escorpio, Drácula, vampirismo y otras cosas. Los espero que disfruten.